de población penitenciaria. Si ya las tenemos en estas circunstancias, pues obviamente el problema aún se puede agravar más. Esta situación resulta más alarmante, dice, si se le suma el hecho que el presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona, anunció la creación de 126 órganos jurisdiccionales de flagrancia delictiva. ¿Por qué la menciono este tema? Porque es uno de los que vamos a abordar con nuestro siguiente invitado. Aquí en Radio Exitosa tenemos la participación del nuevo decano del Colegio de Abogados de Lima, Pedro Angulo Arana, a quien le vamos a dar la bienvenida como corresponde. Esta semana han juramentado en el cargo también, entiendo. Doctor Angulo, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el día lunes hemos juramentado a horas de la tarde a las 7 de la noche y ya estamos ya en funciones. ¿Y han recibido la casa en orden, en desorden? ¿Cómo van las primeras evaluaciones? Porque ha habido una comisión de transferencia también, ¿no? Sí, hubo una comisión de transferencia, pero la verdad es que todavía estamos por recibir. Hoy día se supone que nuestro director de Economía va a recibir los documentos del movimiento económico de diciembre. En realidad... pero ustedes tienen una idea de cómo sí, eso sí, pero ha estado un poco atrasado, ¿no? La entrega de los cargos. Todavía hoy día están entregando cargos. Lamentablemente una especie de celo de última hora que motivó que no estemos ya con toda la posibilidad de hacer gestión. Estamos un poquito limitados, pero en los días siguientes ya nos asimilaremos. ¿Limitados administrativa o económicamente, o de ambos? Administrativa, por un lado, porque nosotros para ciertas actuaciones, por ejemplo, defensa gremial, requerimos poderes, y cuando todavía no le han entregado todos los expedientes, hay algunos que se están llevando a cabo, no pueden paralizarse, ya tienen fechas, ciertas actuaciones judiciales, por ejemplo. Entonces sí hay un problema porque ha habido lentitud de parte de la entrega. En lo económico también tenemos algún problema porque hoy día es que entregan ya toda la parte económica. Hasta el día de ayer no la habían entregado, y en ese sentido tenemos de inmediato que hacer poderes, por ejemplo para mi persona, para el director de Economía, para poder movilizar y firmar cheques, por ejemplo. ¿Cuál es el presupuesto con el que cuenta el colegio? El presupuesto lo han aprobado la Junta Directiva que se retiró, y nosotros ahí tenemos ya un primer inconveniente porque nosotros llevamos un programa, y el programa de desarrollo de la institución supone, por ejemplo, la adquisición de un inmueble, y evidentemente eso ellos no lo han podido presupuestar porque ellos no han hecho la aprobación considerando nuestro programa. Tenemos que ya modificar en la primera asamblea nuestro presupuesto para poder hacer las cosas que pretendemos. Entonces, de todas maneras, ahí hay una diferencia que nosotros tenemos que corregir. Ahora, son 2 años de gestión que se tiene al frente del colegio, con años. modificación que se hizo ya con la anterior gestión también. En la época de Raúl Chanamex. Ajá. Ahora, pero se le da también, como sucede con los candidatos presidenciales o alcaldes o gobernadores regionales, un periodo de gracia, ¿no? Hasta que los enemigos comiencen a hacer su trabajo. Es verdad, en estos momentos tenemos un periodo de gran apoyo. Se manifestó el día de las elecciones, se manifestó allí el día de la juramentación. ¿Julián Palacín también ha mostrado su apoyo? Bueno, ¿O no ha hecho acto de presencia? No acudió, pero en realidad nosotros hemos extendido los brazos luego de finalizada la época electoral. Quienes han querido recibir la mano abierta, bienvenidos. Los que no, habrá que esperar que lo hagan en algún momento. Ya es cuestión de ellos, ¿no? Pero sí, nosotros sabemos que nuestra representatividad y además la obligación que tenemos de hacer gestión atañe a todos los colegas, a todos nos incluye, y asumimos esa responsabilidad gustosamente y queremos también el apoyo para poder actuar mejor. A ver, 3 temas fundamentales, así de manera concreta, que se van a abordar. Uno de los temas que se vio precisamente el día de la juramentación es la limitación de espacio. En principio muchos querían estar en León Barandiarán, que es nuestro auditorio más grande, donde se realizó la juramentación, y ya no podían ingresar ni en el primer ni en el segundo piso. Y obviamente los que estuvieron en el jardín viendo una pantalla tenían una pena, ¿no? Luego, cuando terminó la ceremonia, nuestro desplazamiento hacia la zona donde íbamos a recibir el saludo fue penoso, precisamente por la falta de espacio. Y a eso apunta precisamente nuestro primer objetivo, que es la adquisición de un nuevo inmueble donde podamos desarrollar un centro de convenciones que tenga unos 3 o 4 sótanos para
los vehículos y luego un auditorio que realmente sea como el del colegio médico, por ejemplo, ¿no? Donde caben más de 1000 personas. Su contrincante en segunda vuelta hablaba de una torre cal. Sí, de 10 pisos que era imposible levantarlos ahí en el mismo lugar de Miraflores porque hay una prohibición, solamente se puede hasta 4. Entonces, nosotros sí pensamos adquirir un nuevo inmueble. Sí, porque el actual debería convertirse en un museo, ¿no? Sí, es un edificio bonito, hay mucho cariño en relación a él. Lo malo también es que en algunas gestiones fue deformado, se le crearon nuevas partes que no tenían nada que ver con la arquitectura original. Rompen el equilibrio. Exactamente, pero sí, nosotros queremos adquirir un nuevo inmueble y ahí levantar un centro de convención. ¿Qué más? Eso es lo primero. Lo segundo es el tema de la capacitación. Los abogados siempre necesitamos capacitación. Las leyes siempre están cambiando, siempre se están adecuando. A veces lo hacen con dificultades, por ejemplo, en el tema que precisamente se tocaba, ¿no? El tema de la flagrancia, el proceso inmediato. Entonces, siempre tienen que hacerse reajustes. Y eso quiere decir capacitación permanente, porque si no, como sucede en la norma que estoy citando, hay dispares criterios, interpretaciones, ¿no? Para vacíos o temas que no se tocó por la norma y que van a motivar dificultades, ¿no? Entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional. En ese sentido, las normas siempre tienen que ser discutidas, interpretadas y generar consensos para que no haya problemas de interpretación. Y capacitación permanente porque las normas también se renuevan. Tiene que ver un poco con el tema del espacio. Porque a veces lo óptimo es realizar congresos, que vengan profesores del extranjero también. Entonces, pero sí pensamos definitivamente darle una fuerte dedicación a nuestra capacitación, inclusive con pasantías en el extranjero, con sorteo para colegas que puedan ellos viajar libremente, ¿no? sin ninguna subjetividad ni favorecimiento a nadie, ¿no? Todo siempre objetivo. Y finalmente, un tercer aspecto que sería importante. Un tercer aspecto que nosotros queremos desarrollar es el tema de la clínica. Nosotros tenemos en estos momentos un policlínico. Hay muchos colegas ya mayores de edad y otros que no lo somos, pero que en algún momento nadie está libre de necesitar un apoyo médico. En ese sentido, el policlínico lo queremos convertir en una clínica y tener también una ambulancia para poder desplazar a las personas que por ella misma quizá no lo puedan hacer, tener atención a domicilio, y eso quiere decir tener un pool de médicos que tienen que ser calificados desde su ingreso. Queremos mejorar todo el servicio médico. Ahora, ya que estábamos hablando de la flagrancia, ¿cómo puede el Colegio de Abogados de Lima intervenir, colaborar también con la Administración de Justicia en el país para desasinar las cárceles? Bueno, uno de los temas es que si bien es cierto, la flagrancia supone un proceso inmediato, no necesariamente en todos los casos, aunque sean flagrantes, van a darse prisión preventiva. Sí, porque el jefe del INPE dice, para todos aquellos que tienen penas superiores a los 5 años, ya, deben estar en la cárcel, pero los que tienen menos, hay que darles otro tipo de tratamiento. No necesariamente es así también, porque la pena, nosotros le decimos la pena combinada. La pena combinada es la que está en la norma, y la norma puede decir un mínimo, digamos, de 5 años, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros sabemos que luego de estudiar el caso, la acusación del fiscal y finalmente todo el debate que se da entre las partes, el juez toma una decisión, y esa decisión puede ir inclusive por debajo de ese mínimo de 5 años. Por ejemplo, en el caso de la señora Buscaglia, ustedes recordarán que inclusive se habían puesto de acuerdo tanto el defensor como el fiscal en una pena, y el juez la estableció por debajo de ese acuerdo. Es decir, se puede alterar tanto el acuerdo como la pena combinada, que es la que figura en la norma. Y se puede poner una pena por debajo del mínimo. Eso quiere decir, si le ponen 4 años, la persona puede irse en libertad. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para eso? Por ejemplo, que la persona no tenga antecedentes penales, que no sea una persona reiterativa, ¿no? Que tenga, por ejemplo, una edad menor de los 21 años o mayor de 69. Entonces, hay ciertas condiciones que van a motivar que no todos los casos tengan que privar de la libertad a la persona. Pero es una consideración
que va sobre todo en la cabeza del juez y su criterio. Eso, efectivamente, ¿no? El criterio que debería de, no sé si ser uniforme, porque cada juez también tiene una valoración humana, que es la que aplica al momento de sentenciar, ¿no? Efectivamente, ¿no? Que es alimentada de varias formas, ¿no? Las circunstancias en que se ha dado una agresión que puede haber sido defensiva, sin antes haber existido una ofensa, más bien uno se defendió y bueno, le causó un daño, de repente la pérdida de un órgano, de la vista, por ejemplo, no se defiende en una agresión y bueno, le malogra el ojo a otra persona, pero uno lo hizo defendiendo, uno no buscó esa pelea, entonces se puede dar una lesión grave, pero hay que ver las circunstancias en las cuales se produce. Nadie va por la calle queriendo lesionar, si lo tratan de asaltar, entonces uno se defiende, como el caso del estudiante de la Universidad Villarreal, que hace 2 años fue agredido por dos cuchillos. Él tenía revólver, dispara, mata, pero él no quiso agredir, a él más bien lo agredieron. Entonces uno tiene que comprender esa situación. Hay casos de chicos que a veces han hasta matado a su padre, pero no porque lo quieran hacer, estaban en defensa de su madre. Entonces, defendiendo a la madre, que siempre era golpeada, el chico que ya llegó a cierta edad no lo resistió, se enfrenta al padre, de repente lo mata, pero ahí no hay un deseo de agresión, ahí hay un ánimo de defensa, decimos los abogados. Como tal, tiene que ser examinado el caso y con un buen criterio. Entonces, desde su punto de vista, doctor Angulo, la preocupación del jefe del INPE porque las cárceles puedan hacinarse mucho más de lo que ya están con la aplicación de este delito de flagrancia, ¿está bien sustentada? Yo creo que es un poquito exagerada, quizá está pensada a partir del caso Buscaglia y otros de detención de personas cuando han resistido a la autoridad. Pero digamos que no en todos los casos se producen los hechos que en ese caso. En ese caso, en principio, hay una desobediencia a la autoridad. Son varias figuras. Enseguida hay una resistencia a la autoridad. Enseguida hay una agresión a la autoridad. O sea, no es una sola figura. Fueron varias que se fueron acumulando, ¿no? Entonces, evidentemente, la gravedad de la pena la hace también la suma de las conductas, ¿no? Si hay una persona que, bueno, se pasó la luz roja o es detenida en estado etílico, pero simplemente sopla, asiste a que le saquen sangre, se demostró, eso se puede hacer en el día, pero no necesariamente va a determinar una pena como en el caso Buscaglia o en otros, dado que han habido varias conductas, todas concurrentes, y que finalmente van a sumar una pena. Ahora, no solamente las cárceles están hacinadas, en base a la preocupación también del propio señor Julio Magán, porque el delito de flagrancia vaya a meter más personas justamente a las cárceles, sino que en estas hay un porcentaje elevado de personas que no tienen sentencias consentidas. Ese es el otro tema. Como usted bien concluye, la flagrancia no añade la necesidad de que haya una prisión preventiva o una condena a pérdida de libertad de todas maneras. La flagrancia no tiene nada que ver con eso. Las penas pueden ser en libertad o con privación de la libertad. Pero el otro tema es precisamente la lentitud de los procesos. El hecho de que en Lima todavía estamos con el código viejo, le llamamos así el código de 1940. Fuera de Lima ya rige el nuevo código procesal penal que favorece los procesos más rápidos, aunque de todas maneras tienen también que darse algunos cambios normativos, ¿no?, para ajustar mejor su funcionamiento. Financiamiento. También financiamiento, presupuesto para el Ministerio Público y el Poder Judicial, pero la realidad es que si ya empezara a regir, probablemente estos casos se van a ver de otra manera. Claro, porque estamos hablando de Lima, el distrito judicial con mayor cantidad pues, de salas, claro, jueces y todo. Y digamos el proceso inmediato, la flagrancia, adelanta el funcionamiento del Código Procesal Penal, pero en los demás delitos, en muchos delitos, en realidad todavía rige el viejo código, ¿no?, en la mayoría de casos. Bien, estamos en Radio Exitosa 95.5 de la frecuencia modulada, conversando con el decano, flamante decano del Colegio de Abogados de Lima, hace poco nada más ha juramentado en el cargo, el doctor Pedro Angulo Arana, hablando de manera particular sobre el delito de flagrancia. ¿Cuál es el impacto que puede tener en la población penal en nuestro país? Se está haciendo un análisis sobre el particular y tomando en cuenta las declaraciones del jefe del INPE, el señor Julio Magán, quien ha dicho que está muy preocupado, ¿no?, porque los centros penitenciarios podrían colapsar debido a la aplicación de esta ley. Vamos a escuchar también llamadas de los oyentes en Radio Exitosa, 251-9422, 467-4499. Sabemos que nos están escuchando muchos abogados, ciudadanos también que están
litigando y probablemente tienen alguna inquietud en particular en relación a este u otros temas que están vinculados a la administración de justicia en el país. Así que vamos ya con sus comunicaciones. 251-9422-4674-499. Exitosa, buenos días. Buenos días, señor. ¿De qué parte nos llama? ¿Cuál es su nombre? Adelante. Adelante. Muy bien. Correcto, bien. Muchísimas gracias a usted por su participación aquí, caballero, en Radio Exitosa. Después comentarios de Pedro Angulo Arana. Aló. Aló, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, señor. ¿De qué parte nos llama? ¿Desde dónde nos llama? Bien, parece que no está atento nuestro amigo oyente aquí en Radio Exitosa por la siguiente comunicación. Aló, buenos días. Hola, bienvenido a Radio Exitosa, señor. ¿De qué parte se comunica? Desde Miraflores. ¿Cuál es su nombre? Adelante, escucha el doctor Angulo. Muy bien, muchísimas gracias. Un comentario más en Radio Exitosa. Buenos días. Señor, ¿de qué parte nos llama? ¿Su nombre cuál es? Adelante, escuchamos. Diga usted.
Listo, señor. Bueno, muchísimas gracias. Aclarar que estamos conversando con el decano del Colegio de Abogados de Lima, Pedro Angulo Arana. Hemos hecho mención de Julio Magán por los comentarios y su preocupación acerca del impacto que puede tener la ley de fragancia y sobre todo la solución en los penales en el país, más de lo que ya están. Venga, a ver, algunos comentarios, doctor Angulo. A ver, en relación a lo que dijo el señor Elías, me parece muy importante la sugerencia que hace de que los candidatos a la presidencia deben de tratar el tema penitenciario. En realidad es un tema álgido y sobre el cual no se ha dicho nada. Igualmente me parece importante la sugerencia de tratar la experiencia de República Dominicana, que sí ya teníamos noticia de que es una muy buena experiencia, a partir de que ellos tenían muchas dificultades con una delincuencia organizada muy grave, ¿no?, con sus maras. Entonces me parece que es digno de tenerse en cuenta, y en general lo que he opinado es algo con lo cual estamos de acuerdo, ¿no?, con el señor Elías. En relación al señor Julio, para privatizar la cárcel, sí, nos parece que es una experiencia que en otros países ha funcionado. Habría que analizar si en alguna zona de nuestro país, dadas las diferencias de desarrollo económico, podría darse. Si se hace un estudio suficientemente serio como para que se den las condiciones, entonces sí, porque lo que sucede entre nosotros es que sí se ve que hay algunas personas que están privadas de su libertad y que tienen disposición económica, podrían pagar, ¿no? Y igualmente, pero la idea no es incentivar a que desde dentro se esté cometiendo el delito, ni que se generen pues ámbitos en los cuales va a haber un descontrol y que puede ser pernicioso. O tercerizar los servicios que claro, en los penales, por entonces, ejemplo, caso uno de ellos. Pero sí me parece que es un tema digno de estudio, ¿no? En todo caso, si sería capaz, no pienso que en todo el Perú funcione, de repente quizá en Lima, en Arequipa, en algunas zonas, ¿no?, podría funcionar. Bueno, el asesor en tema de seguridad, que ha sido jefe del INPE, también el ministro del Interior, nuestro señor Pedraz, ha mencionado de que se está manejando un proyecto de más o menos un híbrido, ¿no?, de penal también, en el cual haya inversión privada, pero administrado finalmente por el Estado. Eso podría ser interesante. Nosotros sabemos que hay lugares en los penales, por ejemplo, donde ciertas personas que aparentemente sí tienen condiciones, entonces ellos mismos tienen chef dentro del penal que les hacen comida porque no tienen nada que pedir, buenos restaurantes fuera del penal. Paga. Claro, entonces si hay esas diferencias es posible, ¿no?, que se pueda dar. Dado que, como se dice, lo que se busca respecto de ciertas personas es simplemente privarlas de su libertad para que no estén causando daños hacia afuera, ¿no? Entonces, ahí hay una lógica. En relación al tercer tema del señor de Rima, cárceles en la selva, dijo él. Yo he escuchado algunas personas que hablan recordando el CEPA, ¿no?, en un lugar donde se hacía trabajo de agricultura, y se promovía que se queden ahí porque dado que la selva natural, virgen, era el ámbito que impedía, como lo fue también el frontón del agua, la huida de algunas de las personas que estuvieran detenidas ahí. No sé, me parece que el tema fue presupuestal, ¿no?, porque darle vida al CEPA era más caro que otros penales, ¿no? Pero sería un tema que también habría que revisarlo. Muy bien, doctor Angulo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, les deseamos éxitos también en la gestión. Y en Radio Exitosa, decano del Colegio de Abogados de Lima. Vamos a hacer una pausa, son las 10:31 minutos. Estaremos regresando con el señor Augusto Ramos Dolmo, representante de la Federación